esas 4 posiciones que son guiones toxiquísimos, guiones megatóxicos, que repiten una y otra vez en vuestras vidas los patrones aprendidos e internalizados en vuestra familia cero, de los que hay que exorcizaros, de los que hay que ayudaros a salir, porque obviamente no son castigos divinos inexorables, son guiones aprendidos, son metaprogramas que han quedado en vuestras vidas y que hay que sacar, hay que extirpar, que hay que sustituir por otras dinámicas más saludables, desde las cuales podáis hacer una vida saludable, feliz, desde las cuales por primera vez en vuestras vidas experimentáis la felicidad de no buscar fuera de vosotros lo que verdaderamente os podéis proporcionar internamente. No busquéis en el éxito, en la aprobación de los demás, en el aplauso, es decir, en el narcisismo. No busquéis en el hundimiento, en el perrito lastimado, en el dar lástima a los demás, en la indefensión aprendida. No busquéis en el dar y dar y dar hasta que duela, creyendo que algún día obtendréis el retorno de vuestra inversión, y no quedar fijados, como os dije antes, en el obstáculo, en las personas más tóxicas, a base de entender que cuanto peor me tratan, cuanto más depredado soy, mayor señal es del valor intrínseco que tiene esa relación para mí. Hay que ayudaros a salir de esos 4 tipos de guiones, y la salida psicológica y emocional os coloca en la rampa de lanzamiento de una vida nueva, de una felicidad que no habéis conocido nunca, de una experiencia cósmica, oceánica, de lo infinito del amor racional a uno mismo, que no termina en vosotros y que se versa o se vuelca después cuando rebosa en las personas de vuestro entorno, en vuestros amigos, en vuestros familiares, en las demás personas. Encontrar la salida a este laberinto significa entender que hay otro modo de estar en el mundo más allá de los guiones, de los aprendizajes tóxicos o nocivos que habéis hecho de estos 4 modos patológicos equivocados de estar en el mundo. La experiencia que miles de pacientes han hecho de recuperarse de sus familias cero, de las secuelas del amor cero, de los psicópatas, de los narcisistas, de los abusadores y acosadores psicológicos que han tenido en sus vidas, acreditan que hay salida. Y esto no es pensamiento positivo, ni un tipo de psicología basada en la intención o en el secreto, cosas de estas, más New Age y más falsas que otra cosa. Son puras tecnologías que se pueden aplicar y funcionan siempre que se apliquen. Y son tecnologías que se pueden aprender y que yo os animo, si sois psicoterapeutas, a que aprendáis. Porque no importa el trabajo que hagamos desde mi equipo, nunca tendremos tiempo ni recursos suficientes para atender a toda la población del planeta aquejada por estos traumas cero. Y verdaderamente considero la verdadera pandemia mundial el hecho de que tantas víctimas de familias cero siguen estando no identificadas, no bien correctamente evaluadas y no correctamente tratadas, abandonadas a una sistemática mala praxis psicoterapéutica. Creo que es urgente capacitar personas en la psicología del trauma cero, en la existencia de los fenómenos como el amor cero, como la familia cero, y que puedan perfectamente aplicar una tecnología que funciona y que saca adelante a las víctimas de estos traumas cero. En el libro Familia Cero, en su segunda parte, hablo de las condiciones de recuperación, de las 6 fases por las cuales podéis encontraros con un proceso de recuperación relativamente breve y que, aunque hayan pasado décadas en vuestra vida de sufrimiento, de abandono, de búsqueda en el exterior, de ese santo grial, del amor externo, de la adicción a los demás, podéis, aunque hayan pasado décadas o toda una vida, recuperaros y, pasando por esas fases de recuperación, por esa psicoterapia cero, comenzar a poneros en el centro de vuestra vida, es decir, poneros a buen resguardo de las relaciones tóxicas y ser ángeles guardianes, ángeles custodios de vosotros mismos y por ende y por extensión también de los seres que elijáis, ya no dirigidos, no guiados por la necesidad, cuidar, proteger, porque os va a sobrar cuando tengáis para vosotros
pero siempre os faltará cuando no tengáis para vosotros. Solamente se puede dar de lo que sobra, de lo que rebosa, y el amor racional a vosotros mismos, el cuidado racional de vosotros mismos, deriva después automáticamente en el cuidado de los demás. Familia Cero es un libro medicina que termina explicando las condiciones de la desensibilización y de la psicoeducación que es necesario realizar. Considero y estoy embarcado en una verdadera cruzada psicológica y divulgativa para explicar a tantas personas que cuando leen nuestros libros, cuando escuchan nuestros vídeos en el canal, cuando atienden nuestros webinars, que ahora ya son online, los tenéis en psicoterapiacero.com, por primera vez se entienden a sí mismos, por primera vez entienden las causas profundas de sus males, con una psicología que no es compleja y sin recurso al esoterismo, a la complicación mental, a los recovecos psicológicos que desgraciadamente hacen entender equivocadamente o acaso abandonar toda posible expectativa de entenderse a sí mismos a lo largo de sus vidas. Los niños perdidos que hoy sois adultos procedentes de las familias cero, tenéis posibilidades de, aunque haya pasado tiempo, una vida entera, aunque llevéis ya 3, 4, 5 relaciones tóxicas, aunque penséis que ya no vais a encontrar la felicidad en vuestra vida, recuperaros y afortunadamente poner por primera vez las condiciones de vuestra felicidad en vuestras vidas. Os animo a que lo hagáis y leyendo a Familia Cero, sabiendo cuáles son los criterios de recuperación, también podáis buscar la ayuda profesional correspondiente, podáis buscar aquello que signifique una terapia, que en griego quiere decir curación, una remisión de las secuelas, de los guiones, un reaprendizaje de quiénes sois, una nueva forma de veros a vosotros mismos libres de la vergüenza tóxica y de los desgraciados ojos críticos o hipercríticos que proyectaron en vosotros vuestros progenitores nocivos, tóxicos, y que por tanto podáis empezar a desarrollar esas condiciones nuevas de vuestra felicidad. Voy a dar paso, después de este recorrido que he hecho un poco general de Familia Cero, a las preguntas o cuestiones que podáis estar formulando a través del videochat. Os animo a que las formuléis ahora. Voy a intentar recorrer la mayor parte de ellas y pues dar cuenta de ellas. Dice Victoria Nieto, cuando usted habla del robo del alma, ¿eso es realmente así? Una vez dije a mi psiquiatra, me duele el alma de toda la vida, le comenté. Pensé que era así y que tenía que aprender a vivir con eso. Bueno, yo denomino los procesos por los cuales los niños perdidos, hoy adultos, sufren una y otra vez la depredación a manos de psicópatas, la violación del alma. Esta violación del alma no tiene nada de esotérico ni cabalístico, es literalmente la experiencia para la cual los seres humanos no estamos preparados, como es la experiencia de que nuestros seres queridos, nuestros familiares nos hagan daño. Tan inesperada, tan inasequible, tan inabordable es esa experiencia que produce una sensación de pérdida de abandono que yo denomino esa violación del alma. Me pregunta Guajiba, ¿qué opciones tengo como joven de 22 años sin trabajo para huir? Cada día se me hace eterno. Gracias, doctor, por toda esta información, al menos me hace sentir comprendida por alguien. Usted será joven y tendrá 22 años y no tendrá trabajo, pero siempre tiene opciones para huir y ponerse a salvo. Es un error pensar que no hay opciones. Siempre en la vida hay opciones. Y desde luego la opción es elegir, si es necesario también, digo y subrayo, si es necesario y conscientemente la pobreza, antes de elegir la sumisión al maltrato, a la denigración, porque le pueda faltar acaso el pan o le pueda faltar acaso los recursos económicos, pero no le puede faltar en su vida el respeto por sí misma, la autoestima, la contención que se debe a sí misma, es decir, no puede usted fallar a la obligación moral que tiene de protegerse a sí misma y de ponerse a buen resguardo, incluso, sí, también, de sus propios familiares biológicos. ¿Es posible, dice Magdalena, que en una familia tóxica haya más de un niño dorado con tal de haber solo una oveja negra? Por supuesto.
Lo que es cierto, en el libro lo abordo, es que frecuentemente el niño perdido cumple con ese rol terrible destino de chivo expiatorio o integrador negativo, un rol que hace que las familias se lleven muy bien entre ellas siempre y cuando tengan en su seno uno de sus miembros, que frecuentemente es el niño victimizado o la niña victimizada, que como un pararrayos, como una antena, absorbe todo el antagonismo y la animadversión grupal, haciendo que esa familia funcione estupendamente, eso sí, sobre la espalda de un proceso repetido y recurrente de victimización. Si usted se ha convertido en el chivo expiatorio, en la oveja negra de su familia, esta familia no va a querer saber nada de que usted deje de funcionar como chivo expiatorio, y aunque hayan pasado años o décadas, seguirán, cada vez que le vean, cada vez que haya relación, representando ese rol de integrador negativo, explicando que no hay nada para usted y sí para los demás miembros, para los Golden Child, los niños dorados, los niños bonitos, preciosos, que son el resto de los miembros familiares. Mirta Penisi, miembro del canal, pregunta: ¿puede ser que un hijo aún en la adultez siga protegiendo al padre psicópata y proyectando a ver si me marchó, sus conductas de abandono, desinterés, agresión en el otro progenitor? Por supuesto. El niño aún en la adultez protege al progenitor que ha manipulado a través de un pity play. Los psicópatas, recordad, practican esa técnica de inducir la piedad, la compasión a base de manipular por la pena a sus propios hijos, a sus parejas. Y atención, los hijos son los primeros destinatarios del abuso psicopático de un progenitor que, por supuesto, no va a tener ningún problema, si es un psicópata, en presentarse como la víctima de sus víctimas e incluso en convertir a sus propios hijos en sus cuidadores, invirtiendo el rol parental, haciendo lo que se denomina la parentización del niño y provocándole una herida que luego va a costarle toda la vida restañar, recuperarse de ella. Muy frecuentemente los progenitores psicópatas proyectan un tipo de abuso psicopático sobre sus hijos, convirtiéndoles en sus cuidadores, en sus propios progenitores. Mariana Fonseca dice: al final se convirtió en uno de ellos y la familia le ayudó y apoyó a realizar el descarte. Gracias a Dios llevo 8 meses de contacto cero. Contacto cero es una palabra que parece muy dura y sin embargo es la estrategia que yo os propongo siempre tratándose de psicópatas. Y qué duda cabe que también rige, y muy especialmente cuando estos psicópatas son familiares. Carmen Cerezo, miembro del canal, dice: nosotros conocemos hasta en la cara y la demás gente no lo conoce ni están los hechos de que son psicópatas subclínicos. Por supuesto, esta realidad de la psicopatía subclínica es desgraciadamente muy desconocida. Siguen creyendo la mayoría de los seres humanos que los psicópatas son malvados de toda maldad, evidentemente malos para todo el mundo, cuando lo contrario es la verdad, cuando son personalidades tóxicas, encantadores, seductores, gente muy, muy capaz de proyectar una imagen pública excelente, sobre todo en el ámbito social, político y familiar, y por eso son tan efectivos y por eso quedan tan poco desenmascarados en general. ¿Más preguntas? Daniel de la Garza, de Coahuila, México. Bienvenido, Daniel. ¿Qué significa la frase de su libro: cuanto más pretendo escapar de la ley de los demás, más me convierto en su esclavo? Y cuanto más esclavo me vuelvo, más quiero escapar de la ley de los otros. Bueno, esa es una pregunta estupenda. Es una frase de mi libro Las 5 trampas del amor, que recoge el funcionamiento de las neuronas espejo. Paradójicamente, cuanto más el narcisista pretende escapar de los demás, generando una imagen de ser genuino, autónomo, original, en el fondo más está dependiendo de que los demás perciban esa genuinidad, esa originalidad, con lo cual, paradójicamente, quienes se reclaman de una independencia, de una autonomía,
de una genialidad, que suelen ser nuestros queridos amigos, los narcisistas malignos, mayor es la ley de dependencia que muestra esa supuesta originalidad. Y trascendida esa máscara de autonomía, de independencia, lo que observamos es cómo están especialmente sometidos a la ley de los demás. Por tanto, son más esclavos de la admiración, del aplauso, sí, secreto que buscan, pero que buscan en los demás. Más preguntas. Dice Alfredo, debería denunciar a mi familia teniendo una sobrina de 7 años que se percibe a mi familia como familia cero. Denunciar legalmente una familia cero tiene muy poco recorrido, al menos con las leyes tal y como están. A no ser que haya delitos muy flagrantes, se viene a normalizar y trivializar la mayor parte de los abusos, a no ser que sean sexuales o violencias muy extremas. Por supuesto que hay que denunciar estas violencias cuando los niños indefensos, con ninguna capacidad de defenderse, las sufren. Pero llegada a la vida adulta, lo que usted tiene que hacer generalmente no es tanto provocar o buscar una venganza o una justicia legal, sino hacerse justicia a sí mismo colocándose a usted mismo en el lugar que le corresponde, poniéndose en ese primer lugar de su vida, poniéndose como protagonista de su propia defensa, es decir, dándose la absoluta prioridad y poniéndose a buen resguardo de todos esos familiares tóxicos que ya a la altura en la que estamos no le van a dar lo que le faltó en su momento. Mi Guerrero pregunta, mi hijo después de 18 años de vivir con su padre psicópata viene a vivir conmigo, ¿cómo le ayudo si piensa que su padre es su héroe? Los hijos de psicópatas generalmente viven bajo la seducción y el síndrome de alienación psicopático. No hay nada que usted pueda hacer. Esos hijos, aunque sean adultos, van a tardar a veces años o décadas en identificar a su progenitor como un psicópata y solamente lo identificarán cuando descubran la distorsión, el ángulo de distorsión enorme entre lo que hacen y lo que dicen, entre la propaganda y los hechos más flagrantes que hacen o practican con sus hijos. Preguntan, habiendo sido un niño perdido, ¿cómo podemos dar estabilidad a nuestros propios hijos? Pregunta Batseba Comino. Es una pregunta muy interesante. Los niños perdidos, a no ser que practiquen un proceso profundo de recuperación emocional, proyectan y transmiten hacia abajo ese trauma a sus siguientes hijos, a la siguiente generación, no queriendo hacerlo, con la mejor intención del mundo, pero convirtiéndose en fuente de también abandono, puesto que no tienen para sí mismos, son incapaces de proporcionar a sus propios hijos la nutrición, el apoyo, la incondicionalidad que estos están buscando. Por tanto, la primera forma de ayudar a sus propios hijos es que usted salga del patrón de revictimización que permanece en usted y que repite con sus propios familiares de origen. Primero tiene que salir y recuperarse usted y luego va a ser una herramienta para erradicar la posibilidad de transmitir intergeneracionalmente el trauma, es decir, transmitir hacia abajo ese trauma, ese que denominamos pecado original, que siempre es que alguien más atrás, alguien la cagó, alguien hizo las cosas mal y eso lo heredan después por generaciones las víctimas inocentes de esos traumas que se repiten. Y claro, a su vez también sus propios hijos lo van a heredar sin que usted lo quiera. Entonces, dice Alicia, el narcisista depende de los demás, si no tienen estímulo de los demás no son nada. Claro, ha descubierto usted el secreto. Los narcisistas necesitan del aplauso, del reconocimiento, de la fama, de la celebridad, de la notoriedad que los demás les proporcionan. Por tanto, son personas muy dependientes de esto. El narcisista no es alguien al que le sobre la autoestima, sino alguien que carece profundamente de ella, alguien que la busca fuera y por tanto erróneamente, alguien que es víctima y sufre por tanto de profundos sentimientos de inadecuación, alguien por tanto que oculta una gran vulnerabilidad, un gran niño perdido y abandonado que lleva después a depredar, a abusar, a convertir a los demás en soportes, en suplementos energéticos, es decir, en vaciar a los demás de la energía que les falta
por esa profunda carencia de propia autoestima, de propio sentimiento de valía o de adecuación. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.